Hoy día, buenos días chicos, hoy día vamos a empezar ahora con la clase de química. Hablamos de la tabla periódica. La tabla periódica ya habíamos visto la semana pasada, les dije una lectura en la cual tenían que ir leyendo sobre la discusión entre Mendeleev y otro compañero para poder saber qué ha pasado en la historia de la tabla periódica. Entre varias personas han ido modificando su propia tabla periódica. Mendeleev ha ido mejorando la tabla periódica y lo presentó antes. Pero ahora vamos a ver un resumen del desarrollo histórico de la tabla periódica. Dobereiner agrupó por primera vez los elementos de 3 en 3. La ley de las tríadas lo llamó, sea la tríada A y B y C se cumple. Tenemos ahora acá la fórmula que él aplica. Promedio aritmético de B es igual al promedio aritmético de A más el promedio aritmético de C sobre 2. Ahí es como él podía hallar la correlación que tenían estos elementos. Newlands agrupó los elementos ahora pero en grupo de 7. Pero como el octavo elemento tenía propiedades similares al primer elemento, se le denominó ley de las octavas. Mendeleev agrupó los elementos químicos con propiedades similares en forma creciente al peso atómico. Diseñó la primera tabla periódica. Y Moseley diseñó la tabla periódica actual y ordenó los elementos de acuerdo a sus números atómicos. Tenemos las propiedades de los elementos. Propiedades físicas, los metales. Sabemos que los metales presentan un brillo metálico característico. Son buenos conductores de la corriente eléctrica y del calor. Se encuentran al estado sólido a excepción del mercurio. Este es el símbolo del mercurio. Ahora, nosotros sabemos que también los metales son dúctiles. Y los metales se oxidan. Recordemos esto. No está acá apuntado en este PDF, pero ustedes recuerden. Los metales son maleables. Son dúctiles. Ductibilidad es porque son conductores de la electricidad. Y maleables porque se pueden convertir en láminas. Y se oxidan. Se oxidan al interactuar con el oxígeno. Y los no metales no tienen brillo y por lo general son transparentes. Son malos conductores y pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Y en este caso se reducen. O sea, son oxidantes. Estos son reductores y estos son oxidantes. ¿Por qué? Porque estos se oxidan y estos se reducen. Ahora, pasamos a las propiedades químicas. Los metales presentan pocos electrones valentes y tienen la facilidad de perder electrones formando cationes. Los no metales presentan muchos electrones de valencia y tienen la facilidad de ganar electrones formando anios. Nosotros sabemos que los iones, tanto cation gana o pierde electrones. Pierde electrones. Y el anión gana o pierde electrones. Gana electrones. Tenemos acá una nota. Los metaloides o los semimetales, u otro nombre, se ubican en el límite entre metales y no metales. Presentan un comportamiento intermedio entre metales y no metales, influenciando para ello la temperatura. Y como vemos acá la distribución de la tabla periódica actual, los metales livianos, tenemos acá el grupo 1 y el grupo 2. Acá tenemos a los metales. Acá tenemos a los metaloides, como está señalando acá, metaloides, estos acá. Y acá tenemos los dos metales. Acá tenemos a los no metales. Acá tenemos a los no metales. Y este grupo de acá que estoy señalando acá, ¿cómo se llama? Los gases nobles. Muy bien. Los gases nobles es este grupo de acá. Y acá está también metales pesados. El grupo de los lantánidos y los actínidos. Muy bien. El grupo de los lantánidos y los actínidos son los metales pesados. Muy bien. Y ahora vamos a continuar con la segunda parte de la tabla periódica. Acá tenemos, continuando con la parte anterior, tenemos ahora la segunda parte de la tabla periódica. Tenemos acá la biografía de Julius Lothar Meyer, uno de los compañeros o colegas de Mendeleev, el cual se disputaban quién era el creador de la tabla periódica.
Tenemos acá la biografía, que nació en Varel, que queda en Alemania en 1830. Estudió en las universidades de Zúrich, Würzburg, Heidelberg y Königsberg, actualmente Kaliningrado. En 1866 era ya catedrático de Ciencias Naturales en Eberswalde. 2 años más tarde se trasladó a la Escuela Técnica Superior de Karlsruhe, donde impartió sus enseñanzas hasta el año 1876. Después de esta fecha pasó a la Universidad de Tubinga, donde trabajará hasta su muerte. En un artículo publicado en 1870 presentó su descubrimiento de la tabla o de la ley periódica, que afirma que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de su masa atómica. Esta ley fundamental fue descubierta en 1869 por el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev, quien fue más reconocido por el hallazgo que su colega Meyer. Entre sus logros científicos se encuentra la obtención de una curva que establece la relación entre los volúmenes de los átomos y sus pesos. Ya, después de haber leído esta mini biografía, vamos a pasar ahora a las familias de la tabla periódica y los grupos. ¿Cuántas familias se divide? Y en cuántos grupos y periodos se divide la tabla periódica. Nosotros sabemos que los grupos se van a dividir en cuántos, en grupo 8A y en hasta 8B, pero en total son 18. Porque sabemos que el grupo, uno de los grupos B ocupa 3 columnas. En cambio, los periodos son 7. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante cómo podemos nosotros ver eso. Tenemos las familias. Configuración electrónica, cuando tiene la terminación S1, dependiendo N es el nivel. Grupo 1A, alcalinos. ¿Cómo nos damos cuenta que es el grupo 1A? Porque nosotros vemos el exponente del subnivel S. Termina en 1, nos indica que es el grupo 1A. ¿Y cómo se llama su familia? Los alcalinos. Subnivel S, pero vemos que la configuración electrónica termina en 2. Eso nos indica que tiene 2 electrones. ¿A qué grupo pertenece? Grupo 2A, llamado los alcalinos térreos. Acá ahora pasamos a que tiene 3 electrones. ¿Cuántos grupos? Grupo 3A, los boroides o solamente los térreos. Ahora, nosotros tenemos que ver que sean del mismo nivel. Por ejemplo, que acá sea 2 y 2 para poder sumar los electrones y poder hallar el grupo. Porque si acá fuera, por ejemplo, 4S y acá fuera, por ejemplo, fuera un 3P, no podemos sumar así. O por ejemplo, nosotros al terminar tenemos acá un P4 y acá sigue 3P4 y acá sigue 4S2. No podemos sumar así. ¿Cómo quedaría el 4S2? Y tenemos que ver el mayor nivel. ¿Quién es el mayor nivel? Ese va a indicar a qué grupo está yendo, a qué grupo está perteneciendo esta configuración electrónica. Tenemos el grupo 4A. 2 más 2, mismo nivel, carbonoides. Grupo 5A, nitrogenoides. Acá grupo 6A, anfígenos. Grupo 7A, los halógenos. Y los más conocidos ahora, el grupo 8A, que son los gases nobles. Como vemos acá, por ejemplo, acá, un ejemplo, a ver, de gas noble. Tenemos, por ejemplo, la descripción. A ver, tenemos por ejemplo la descripción del neón. Que el neón, nosotros sabemos que su número atómico es 10. Entonces hacemos 1s2, ya van 2 electrones. 2s2 van 4. 2p 6, van 10. Ahora, vamos el mayor nivel. ¿Cuál es el mayor nivel? 2. Acá reemplazamos n. En vez de n, ¿qué ponemos? 2. 2s2, 2p6. ¿Cuánto suman los electrones? 2 más 6 del mayor nivel, 8. Grupo 8A, gases nobles. Y ya sabemos que el neón, buscamos en nuestra tabla periódica. Que está acá más adelante, vamos a enseñarles la tabla periódica. Y acá está el neón. Cumplió la propiedad que estamos aplicando de las familias. Entonces así podemos nosotros calcular. Que con la configuración electrónica podemos calcular a qué grupo pertenece y cómo se llama la familia de ese átomo.
Por ejemplo, tenemos acá, ejemplo 1, indicar la familia de para x igual 7. 1s2, 2s2, 2p3. Sumamos del mayor nivel, 2 más 3, 5. Grupo 5A significa que es un nitrogenoide, muy bien. Indicar la familia del flúor, 2s2, 2p5. Sumamos los del mayor nivel, acuérdense, mayor nivel es el que va acompañado de la letra. 2s2, 2p5, 7, muy bien. Grupo 7A es un halógeno. Y acá tenemos el silicio, número atómico 14. Ahora acá vemos el mayor nivel, ¿cuál es? Ya no es 2, ahora es 3. 2 más 2, 4. Grupo 4A, carbonoide. Pasamos ahora a cómo detectar el grupo B. El grupo B, tenemos ahora la configuración electrónica. Nosotros sabemos que cuando tenemos la configuración ahora con D, terminando D, es una forma más sencilla. Tenemos, por ejemplo, 3s1, entonces acá, recordemos, no podría ser 2, porque nosotros recordemos que a partir del tercer nivel recién comienza el subnivel D. Entonces sería 4s1, 3d, 3d10. Ahora, ¿por qué sale el grupo 1b si esto suma 1 más 10, 11? Porque no hay hasta el grupo 11. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solamente asignar como grupo el número de electrones del subnivel S, siempre y cuando el subnivel D esté con sus orbitales apareados. Si está con los orbitales apareados, o sea, con los 10 electrones, nosotros vamos a agarrar, en este caso, al nivel S. Al nivel S. Entonces acá tenemos 1, NS1 de 10, grupo 1B, acuñación se llama. NS2 de 10, 2B, que se llama el grupo o la familia puente. NS2 de 1, acá ya podemos ir normal. 3, 3B. Del escandio, 2, 2. 4 del titanio, la familia del titanio. S2 de 3, 5. Del vanadio. Tenemos acá del cromo. Recordemos que acá vamos a tener del cromo. Muy bien. Ahora, ¿por qué acá me dirán, ¿por qué de S2 de 3 no seguiría S2 de 4? Porque recordemos que acá, cuando al subnivel D le falta un orbital que está vacío y el anterior, el S, está con apareado, su orbital está apareado, entonces este le va a donar ese electrón faltante para que su nivel D complete los 5 electrones. Significa que tenga sus orbitales desapareados. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que sea más estable, que sea mucho más estable que teniendo un orbital vacío y el S2 teniendo el orbital lleno. Entonces este va a trasladar su electrón al su nivel D. Por eso nos queda NS1, N-1 de a la 5. Ahora sí, acá podemos seguir continuando porque ya tenemos al menos los orbitales de su nivel D ya están con un solo electrón. No estarán apareados, pero al menos tienen un solo electrón. Y ahora sí podemos hacer que NS2 sea apareado. Entonces tenemos el grupo ahora 7B del magnesio, la familia del magnesio. Y tenemos ahora NS2 de asterisco, que tanto puede ser un cumple como para 6, 7, 8. Si da la suma 2 más 6, por ejemplo, nos da 8 ferromagnéticos. Si nos da la suma 9, también pertenece al grupo B, grupo 8B. Y si nos da 10, también pertenece al grupo 8B. Recordemos que el grupo 8B, como les había mencionado, tiene 3 columnas. Entonces, y acá completamos 10, acá sigue el 11 y acá sigue el 12. Y acá, ¿por qué NS1? Porque ¿cuánto le faltaría para que el último orbital de D esté apareado? ¿Por qué necesitamos esto? Para que sea más estable. Es más estable NS1
de 10 que Ns2 de 9. Es por eso que este le va a trasladar un electrón para que esté con los orbitales apareados. Pasamos acá, por ejemplo, ejemplos. Ubicar la familia del titanio con su configuración electrónica de 22 electrones. 4b, acá vemos la familia del cobre, la cuñación, acá hacemos el bypass como les había mencionado, que en vez de ser 4s2, 3d9, le va a pasar el electrón del mayor nivel al subnivel D, para que para que tenga una mayor estabilidad. Ahora pasamos al ejemplo 3, el rubidio 44, su número atómico, y ya vemos que pertenece al grupo 8b, o sea, de los ferromagnéticos. Y ahora acá vamos a ver la tabla periódica de los elementos químicos. Acá en esta tabla periódica se muestran los 112 elementos, en el cual los últimos son los artificiales, los que son creados por el ser humano. Y vemos acá los símbolos: potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, el cromo, el manganeso, el hierro, el cobalto, el níquel, etcétera, etcétera. Acá tenemos de los lantánidos, los actínidos, como les había mencionado anteriormente. Acá tenemos cómo se ven los grupos. Los grupos 1A, 2A, y ahora pasamos para acá. Los que están acá, mayormente los que son los metales, son el grupo B. Y acá vemos los no metales, los gases nobles y los metales livianos. Pero mayormente los metales son pertenecientes al grupo B, así que esténse atentos. Metales mayormente son el grupo B. Tenemos el 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, que son los gases nobles. Y acá tenemos ya un poco más distribuido. Acá nosotros sabemos que los lantánidos y los actinios son los metales pesados. Y acá vemos mucho mejor elementos aún no sintetizados, que es el onubudio, uno de ellos. Entonces espero que hayan podido entender el tema de hoy día y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.